Mi nombre es Danny Flo y el día de hoy vamos a desarrollar este tema muy interesante que es productos notables. Productos notables es un tema básicamente de admisión y también te va a servir mucho para poder desarrollar problemas como de trigonometría, de aritmética, problemas de geometría, entre otros, ¿no? Bien, nosotros antes de empezar nos vamos a preguntar ¿qué es producto notable? Y para ello, el concepto de producto notable es el siguiente. Se denomina producto al resultado de una multiplicación. Y vamos a llamar notable a todo aquello que merece una nota o atención. ¿Qué quiere decir? Que es aquello importante que se va a anotar, ¿no? Sin lugar a dudas, los productos notables son muy importantes, cuyos resultados se van a conocer sin necesidad de efectuar operaciones tan largas. Las multiplicaciones notables van a generar productos notables y esta relación de ambos se conoce o se denomina como identidades algebraicas o equivalencias algebraicas, donde se va a cumplir la igualdad para cualquier valor que se dé a las variables y donde se encuentran definidas dichas expresiones algebraicas. Profesor, ¿cómo así, profesor? Mira, conclusión. Aquí te dan principales identidades algebraicas, como un desarrollo de un binomio al cuadrado. Si tú eres primerizo, yo te puedo enseñar de esta forma. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más dos veces el primero por el segundo. El resultado de esta multiplicación me va a dar un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Y acá esto está en una suma. Pero ¿qué pasa si es que está en una resta? Pues simplemente va a ser en la parte del 2 el signo que le acompaña va a ser negativo siempre y cuando este sea una diferencia. Y de la misma forma, el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y esto se denomina como un trinomio cuadrado perfecto. La multiplicación de una suma por una diferencia es una identidad notable cuyo resultado se difiere de la suma de dos números diferentes multiplicados por la resta de esos mismos números, ¿no? Y a este resultado se le da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y esto se denomina como una diferencia de cuadrados. Por ejemplo, como lo hemos ya expuesto, un trinomio cuadrado perfecto. Aquí vamos a desarrollar esto. ¿A qué va a ser igual? Al primero al cuadrado. ¿Quién es el primero? 7x, pero este está siendo elevado al cuadrado. Sumándole dos veces el primero por el segundo. ¿Quién es el primero? 7x. ¿Quién es el segundo? 1. Muy bien. Sumándole el segundo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Bien, y esto me va a dar por resultado 49x al cuadrado más 14x más 1. Ahora, ¿por qué se le llama perfecto? Porque si tú te puedes dar cuenta, al momento de realizarle una factorización, me va a quedar de forma binomia y sin ningún ajuste a lo que es los valores reales, ¿no? Bien, entonces, aquí en el segundo problema, a ver, díctamelo tú. Así es, ya, más el segundo por el primero por A, ¿verdad? Más
el segundo al cuadrado. Muy bien. Esto es igual a al cuadrado más 4a más 4. Muy bien. Entonces, de esta forma es el trinomio cuadrado perfecto. Este es el resultado de estas expresiones. Ahora, en una diferencia, como ya lo mencionamos, pues el opuesto. Acá tienes un menos y un más. Entonces el resultado de esto va a ser el primero al cuadrado, o sea, raíz de 13x, que está siendo afectada por un cuadrado, menos el segundo al cuadrado, ¿no? Acá está siendo afectado por también una potencia. Muy bien. Y entonces este resultado es 13x elevado al cuadrado. Recuerda que x está sin la raíz, menos 7. Esa es la respuesta del primero. Ahora la del segundo. Esto va a ser igual al primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿no? Es algo muy cachemita, la verdad, por así decirlo. Cachemita en mi país implica que es fácil. Entonces esto me va a dar como resultado 9 menos 5x elevado al cuadrado. Bien, ese es el resultado de mi operación. Bien, ahí está. Ahora nos toca ver a lo que es Legendre. Legendre nos dice que para que x menos y sea de esta forma, debió pasar la diferencia de cuadrados. ¿Cómo así? Acá tenía una raíz cuadrada de y más una raíz, perdón, esto es una raíz de x, acá se han equivocado. Esto es x, no es y. Ya, debió pasar una raíz cuadrada de x más raíz de y por raíz de x menos raíz de y. Entonces, al dar solución a esto, x va a pertenecer a los números reales y y también va a pertenecer a los números reales positivos. Bien, yo también puedo demostrar de que cuando yo tengo valores sumando y restando infinitas veces en las potencias de estos dos números que sean de manera consecutiva, esto va a ser igual al elevado a la 2 elevado a la n menos 1 menos b elevado a la 2 elevado a la n menos 1. A esto se le conoce como diferencia de cuadrados. Y ahora Legendre nos facilita de que cuando tú tengas una suma al cuadrado más una diferencia de estos mismos números que están siendo elevados al cuadrado, entonces el resultado va a ser dos veces el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y también cuando tú tengas una suma y una diferencia, pero en la parte de medio esté restándose ambos, entonces acá el resultado de esta operación va a ser 4 veces el primero por el segundo. Ahora, ¿qué pasaría si multiplicamos ambas identidades? O sea, multiplicamos esto, ¿qué se va a obtener? Pues se obtiene otra identidad que es de muchísima importancia. ¿Qué quiere decir? De que la sumatoria de a más b elevado a la cuarta menos a menos b elevado a la cuarta nos va a dar como resultado 8 veces ab por a al cuadrado menos b al cuadrado. Por ejemplo, la identidad de la identidad en esto.
x más 4 elevado al cuadrado. Tú aplicas, pues. ¿Cuánto es esta identidad? A ver tú. Así es 4 veces el primero por el segundo. 4 veces x por 4, ¿no? Y esto me va a dar 16x, ¿no? Pero profesor, yo no me acuerdo. Pues simplemente introduces lo que es binomio al cuadrado. Primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces AB menos, en el caso esto es menos, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado más 2 veces AB. De esa forma te está saliendo el resultado que a mí me está dando. Y acá, profesor, ¿qué me va a dar como resultado? Pues esto va a dar como resultado a 2 veces. Sígueme aquí. Esto es. Acá es una resta, por si acaso. Acá se han equivocado, no sé por qué. Es una resta. Ahí. Es una resta. Ya. Y acá me va a dar como resultado 2 veces el primero, o sea, x al cuadrado, menos el segundo, 5 al cuadrado, 25. Y eso sería la respuesta de este problemilla, ¿no? Acá introduces el 2, x al cuadrado, y acá difieres con el 25. Y me quedaría menos 50x. Bien, continuamos. También tenemos nosotros lo que es una multiplicación de binomios con un término en común. ¿Cuál es el término en común acá? El x. Ahora, ¿por qué se le llama multiplicación de binomios? Binomios 2. Entonces hay dos números que se están multiplicando con un término en común. El resultado de esta multiplicación es x al cuadrado más la suma de ambos por x más la multiplicación de ambos números que no son iguales. Y cuando son de 3, profesor, de 3 términos, pues esto va a ser igual a x al cubo más la sumatoria de esos números que no son comunes por x al cuadrado más la multiplicación de todos sus términos en comunes. O sea, el primero por el segundo por el tercero y el último por el primero. Por x más la multiplicación de los tres. A por b por c. Por ejemplo, aquí nos dan un claro ejemplo. X más 2 por x más 3. ¿A qué me va a dar igual? Pues x al cuadrado más 2 más 3 por x más la multiplicación de ambos, 2 por 3, ¿no? Y esto va a ser igual a 5 por, y acá 6, ¿no? De esa forma va a quedar aquí. Sigamos. Aquí en el segundo. Ahora es una diferencia. Si es una diferencia, simplemente eso lo excluyes como un signo negativo. Tomas ese número y ahí se sobreentiende que hay un positivo. Ahorita lo explico. X al cuadrado más la suma de esos dos números. Pero acá tienes un menos 2 y acá un más 3. Por x más la multiplicación de esos dos números. Menos 2 por más 3, ¿no? Entonces acá va a dar como resultado x. Acá da como resultado x. Y acá da como resultado menos 6. Y esa sería la respuesta de este problema. Bien. Sigamos. El desarrollo de un binomio al cuadrado también nos va a dar lo siguiente. Por ejemplo, a ti te dan dos números y ya no te dan cuadrados, sino te dan cubo.
¿cómo desarrollarías? ¿Cómo tú desarrollarías un problema de esa forma? Pues existe una fórmula en la cual cuando tú tienes un binomio y está siendo afectado por una potencia cúbica, pues esto va a ser igual al primero al cubo más el segundo al cubo más 3 veces el primero por el segundo por la sumatoria de estos dos. Igual, si es una diferencia, el primero al cubo menos el segundo al cubo menos 3 veces el primero por el segundo por la diferencia de estos de esta resta, ¿no? Y acá hay una multiplicación de un binomio con un trinomio. ¿Cómo así? Este es un binomio y este es un trinomio, perdón. La multiplicación de esto nos da por consecuencia esta suma de cubos. Y la multiplicación de esto nos da como consecuencia la diferencia de cubos. El desarrollo de un trinomio al cuadrado simplemente es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo por el tercero más el primero por el último. También tiene otros valores este trinomio al cuadrado. También el desarrollo de trinomio al cubo nos va a dar a al cubo más b al cubo más c al cubo más 3 veces a más b por a más c por b más c. O sea, la sumatoria del primero por el segundo por la sumatoria de a más c del primero por el último por la sumatoria del segundo por el último. O de otra forma, esta es de una forma factorizada y esta es una forma esplayada. También puede ser de esta forma: a al cubo más b al cubo más 3 veces la suma de todo por la multiplicación de todos, o sea, a por b por más b por c más a por c menos 3 veces todo, a por b por c, ¿no? En la identidad de Gauss, simplemente Gauss nos dice que cuando tú tengas un a al cubo más b al cubo más c al cubo diferente con 3 veces el primero por el segundo por el tercero, esto va a dar igual a más b más c por a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado menos a por b menos b por c menos a por c. También Gauss nos dice que cuando tú tengas una suma de todos estos números, o sea, a más b por a más c por b más c más abc, esto va a dar igual a la multiplicación de la sumatoria de a más b más c por ab más bc más ac. En las identidades condicionales, estas solo van a servir a aquellos ejercicios que cumplan esta condición de que a más b más c sea igual a 0. Si se cumple esto, entonces vamos a tener que a al cubo más b al cubo más c al cubo va a ser igual a 3 veces abc. Y que a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado va a ser igual a menos 2 veces por a más por b más bc más ac. Y también que se cumple que a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, y esto está elevado al cuadrado, va a ser igual a 2 veces a la cuarta más b a la cuarta más c a la cuarta. También tenemos de que ab más bc más c ac, y esto está siendo elevado al cuadrado, esto va a ser igual a ab al cuadrado más bc al cuadrado más ac al cuadrado. Y también tenemos lo mismo en la parte de acá y también aquí, cuando es una semisuma de estos números, me va a dar como resultado a la quinta más b a la quinta más c a la quinta sobre 5, ¿no? Bien, vamos a empezar con ejercicios algo no tan complicados, son fáciles de desarrollar. Simplemente tú debes de poner atención y sobre todo desempeño al momento de desarrollarlos.
En el problema número 1 nos dan lo siguiente. Nos dicen que a va a ser igual a 2 raíz de 3 más 3 raíz de 2 elevado al cuadrado. Menos 2 raíz de 3 menos 3 raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿A qué identidad tú recuerdas que es esto? A ver, ¿qué identidad? Es esto, ¿no? Esto de acá, a la identidad de Legendre, ¿no? Aquí, en esta parte. Que cuando tú tienes una suma y una resta, pues, y los dos son iguales, pues va a ser esto igual a 4 veces el primero por el segundo. Entonces, acá me va a dar como resultado 4 veces el primero por el segundo. A ver, 4 veces el primero por el segundo. El primero es 2 raíz de 3 y el segundo es 3 raíz de 2. Bien. La suma de esto me va a dar como resultado 3 por 2, 6, por 4, 24. Raíz cuadrada de 6, ¿no? ¿Estás con duda? Pues vamos a desarrollar a la antigua. A va a ser igual el primero al cuadrado, o sea, 2 raíz de 3 al cuadrado, que sería algo de 12, más el segundo cuadrado, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18, más 18, más 2 veces el primero por el segundo, 2 veces el primero por el segundo. Acá voy a poner esto nomás. Más lo mismo, pues, perdón, acá es menos el primero al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4 por 3, 12, menos 18, ¿no? Entonces me quedaría menos, o sea, como acá es menos, acá es más 2 veces AB. Entonces abajo quedaría, todos esos son iguales, o sea, este de acá y este de acá junto con estos son iguales, por lo tanto se van. Quedaría acá como resultado 4 veces AB. ¿Y cuál es AB? La multiplicación de eso, ¿no? 6 por 4, 12, 24. De esta razón se obtiene también Legendre. Pero Legendre justamente realizó este teorema para que tú puedas hacer de una manera más fácil estos tipos de ejercicios. Bien, a ver, sigamos. Continuemos. En el problema número 2 te dan lo siguiente. Te dan x menos 1 sobre x y esto va a ser igual a 2. Entonces esto va a elevarlo al cuadrado igual esto de acá. ¿Para qué hago eso? Para poder hallar lo que nos piden. X al cuadrado más el primero por el segundo al cuadrado. Perdón, más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. 1 sobre x. Oh, sorpresa, esto me va a dar 1. Y esto es igual a 4. Entonces x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado va a ser igual a 2. Pero esto no me piden, entonces sigo elevando al cuadrado. Al elevar al cuadrado me va a dar lo siguiente. Me va a dar de que x a la cuarta más 1 sobre
x a la cuarta va a sumarse a 2 veces el primero por segundo. Si se multiplican estos dos, simplemente me va a dar 2. Y esto va a ser igual, acá sería igual esto a 4, ¿no? Ujú. Entonces esto va a ser x a la cuarta más 1 entre x a la cuarta. Y esto me va a dar como resultado a 2. Y esa es mi respuesta. En el problema número 3 nos dice el lado en metros de un terreno de cultivo de forma cuadrada está dado por a al cubo más b al cubo. O sea, está dado por una suma de cubos. Nos piden calcular el perímetro de dicho terreno si se cumple que a más b es igual a 5 y que a por b es igual a 2. ¿Cómo tú desarrollas este tipo de problemas, mi estimado? A ver, esto vamos a desarrollar por el binomio, perdón, la suma de cubos. Entonces, como ya hemos visto en la teoría, simplemente vamos a hacer lo siguiente. A al cubo, ¿a qué va a ser igual? A al cubo más b al cubo, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a esto, ¿no? A más b por a al cuadrado más b cuadrado menos ab. Bien. Acá al cuadrado. Y esto se cierra, ¿no? Está así. Bien. Entonces, seguimos desarrollando. Me dicen que calculemos el perímetro. Nos dan de que este valor de AB es igual a 5 y que A más B, perdón, A más B es igual a 5 y que AB es igual a 2. Bien, yo lo que voy a hacer es, o podría hacer esto de otra forma, sin hacer tanta vaina. Mira, acá A más B, aquí A más B, lo elevo al cubo y esto va a ser igual al primero al cubo más el segundo al cubo más 3 veces el primero por el segundo, o sea A por B por A más B, ¿no? Así es el tema de una suma de binomio elevada al cubo. ¿Ya ven? Así es. Bien, entonces acá sería A más B, o esto sería igual a más b elevado al cubo, o sea 5 al cubo, más lo que me piden hallar, más 3 veces 2 por 5. Me quedaría acá 75, no, 125, perdón. 25 por 5, sí, 125. Y esto va a ser restado por 30, ¿no? Y asimismo, esto va a ser a al cubo más b al cubo.
Entonces esto me va a dar como resultado 95. Y esa sería la respuesta. Bien, el problema número 4 te dan lo siguiente. Te dicen si x es igual a la raíz cúbica de su expresión y la raíz cúbica menos la raíz cúbica de esa expresión. Nos piden hallar x al cubo más 3x más x, ¿no? Bien, vamos a desarrollar el problema. Lo que nosotros vamos a hacer en la condición, vamos a elevarla al cubo. Ups, se elevó bastantes veces. Ya, vamos a elevar al cubo. Y una vez elevado al cubo, vamos a hacer las condiciones. A ver, un ratito. Acomodo acá. Y ya. Ups, este es el cubo. Y esto es igual. Bueno, que dice la diferencia de cubos. O no, bueno, esto está elevado al cubo. Se eleva al cubo estos dos de acá que hice. El binomio al cubo. Pues dice lo siguiente. El primero al cuadrado. ¿Quién es el primero? Pues la raíz cúbica, ¿no? Pero elevado al cubo sería solo lo que está dentro. Raíz de 1 más 1. Ahora, ¿qué más? Como es un signo negativo, se resta. Más raíz de 2. Pero acá, como es un menos, se convierte en un más. Porque ese es negativo está afectando a ambos, ¿no? Y acá, ¿qué sigue? Pues sigue la diferencia de 3 veces el producto de ambos, o sea, de lo que está dentro. ¿Y quién está dentro? Pues la raíz cúbica de raíz de 2 más 1 por la raíz de 2 menos 1, ¿no? ¿Y qué más? Pues esto lo igualas a lo que es el valor de... perdón, esto lo multiplicas a lo que es el valor de x menos a, ¿no? O sea, vas a restar estos dos valores. Raíz cúbica de esos dos valores, ¿no? Ups, acá vamos a hacer esto y acá se restan estos dos valores. Ujú. Bueno, en el caso de esto vamos a poner A y B para no hacerla tan larga, ¿vale? Se resta A es esta expresión y B es esta expresión. Bien, perdón, esto es diferencia. Bien, lo que nosotros vamos a hacer entonces es lo siguiente. X al cubo. Ay, Dios. X al cubo va a ser igual. Acá se van las raíces. Quedarían 2 menos. Quedaría acá en la parte de afuera 3 por la raíz cúbica de la diferencia de cuadrados. Quedaría ahí 2 menos 1. O sea, 1. ¿No? Por A menos B. Bien, eso me va a dar x al cubo. Va a ser igual a 2 menos 3 veces A. Pero ¿quién es A menos B? A menos B es X. Ahí está.
Entonces x al cubo más 3x va a ser igual a 2. Y simplemente yo reemplazo en lo que me piden. M va a ser igual a x al cubo más 3x. ¿Y cuánto es eso? 2 más 8. Y m te va a dar como resultado 10. ¿Sí me entendieron esta parte? ¿Quién era? Esto es A. A ver, esto es A y esto es B, ¿no? Entonces, A menos B es igual a X. A menos B es igual a X. Por lo tanto, quedaría así. Bien, sigamos. En el ejemplo propuesto número 5 nos piden el trinomio cuadrado perfecto. A ver, ustedes que ya saben, es el primero al cuadrado. Uy, Dios mío. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, es decir, 9 cuartos, más el primero por el segundo por 2. O sea, 2 veces el primero por el segundo, que es 3 medios. Se simplifica el 2, por lo tanto me quedaría x cuadrado más 9 cuartos más 3x. Ese es en el primero. Y en el segundo me quedaría lo siguiente. 9x a la cuarta más 4, ¿no? Primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Bien, acá entonces, perdón, esto me va a dar como igualdad a 9x a la cuarta más 12x al cuadrado más 4. Y quedaría de esa forma el resultado, ¿no? Ya está. Identidad de Legendre. A ver, Legendre que nos decía que cuando hay una suma y una diferencia, te va a dar como igualdad a, ¿se acuerdan? A 4 veces el primero por el segundo, ¿no? Bien. Entonces decimos 4 veces el primero por el segundo. O sea, por un medio. Ah, pero esto era siempre y cuando sea una diferencia, pero acá no me he dado cuenta que es una suma. Por lo tanto, Legendre nos dice que cuando en una suma se interpone en medio, va a ser esto como igualdad a 2 veces el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Muy buena observación. Bien, entonces acá es así, un cuarto, ¿no? Un medio elevado al cuadrado es un cuarto. Y ya, pues si tú quieres, lo sigues expandiendo. En mi caso yo lo voy a dejar factorizando. Igual acá. Va a ser igual al primero o 2 veces el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. O sea, 1 entre 25. Y esa es la solución de este problema. Bien, sigamos. A ver. El problema número 7 nos piden diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados aquí es igual a el primero al cuadrado, o sea 4 veces a al cuadrado, menos
el segundo al cuadrado, o sea, 9 veces AY elevados al cuadrado. Bien, esta de acá es igual a el primero al cuadrado, o sea, 16, menos el segundo al cuadrado, o sea, menos 49 por x elevado al cuadrado. Bien. En el problema número 8 nos piden hallar el valor de x al cuadrado más y al cuadrado. Nos dicen que es igual a 36 y nos dan una condición. La condición que nos dicen es de x más y al cuadrado sobre 2. Debemos de tener lo que es un resultado de esos problemas. Bien, esto se desarrolla de esta forma. A ver, esto es igual. Acá hay una división. Y a ver. Y acá pues está el 2. Pues acá es un binomio al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado más 2 veces xy. Y simplemente reemplazo. Esto va a ser igual al valor de x al cuadrado más y al cuadrado, que es 36 como exclama el problema, ¿no? Bien, y le sigue la suma de 2 veces 18. Y esto está dividido entre el número 2. Y esto es igual a 36 más 36, que sería 72. Entre 2, pues sería como resultado 36. Y esa es la respuesta de este problema número 7. 8, perdón. 36. Sigamos, sigamos, que nadie nos para. Nadie ni nada nos para. Bien, sigamos. Problema número 9. Nos dicen que x más 1 sobre x es igual a 3. Bien, ¿qué más nos dan como datos? Pues no nos dan nada más. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente: interpretar, analizar y concretizar. Interpreto que esto es un x más 1 sobre x. Sintetizo, ¿qué pasaría si yo elevo al cuadrado ambos? Y resuelvo. Pues pongo en práctica mis conocimientos. Más 1 sobre x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Pero si ambos se multiplican, quedaría 1. Entonces quedaría así, ¿no? Entonces acá, si sigo desarrollando, me quedaría lo siguiente: x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado va a ser igual a 7. Si estos dos elevo al cuadrado, a ambos, lo voy a poner así, los elevo al cuadrado, pues me va a dar como resultado, voy a escribirlo en esta parte de acá, nos va a dar como resultado de que x a la cuarta más 1 sobre x a la cuarta más 2 veces el primero por el segundo, que quedaría básicamente 2, va a ser igual a 49. Entonces, x a la cuarta más 1 entre x a la cuarta va a ser igual a 47. Y ese es el resultado de este problema número 9. Sigamos. En el problema número 10 nos piden calcular a menos b. Sin embargo, acá nos dan condiciones. Bien, ¿qué pasaría si yo a esto le elevo al cuadrado? O sea,
a más b lo elevo al cuadrado y esto lo elevo al cuadrado, que quedaría 25. Simplemente acá me quedo a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces ab va a ser igual a 25, donde a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual a 25 menos 2 veces el valor que te dan, o sea 2 por 3, que querías en total 6. Entonces a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual a 19. Bien, ya hemos desarrollado nuestra condición. Ahora vamos a desarrollar lo que nos piden, o sea, vamos a hallarlo. A al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces ab, ¿no? Ya al cuadrado más b al cuadrado ya lo tenemos, que es 19. Menos 2 veces ab, que es 2 por 3, que quería 6. Entonces, esto va a dar como respuesta 13. Bien. El problema número 11 nos piden simplificar. ¿Qué vamos a simplificar? Pues estos valores de aquí. Vamos a simplificar y a ver. Ya. Ya. Vamos a desarrollarlo de esta forma. ¿Esto va a ser igual o voy a poner directamente la raíz? 2b al cuadrado más 2 veces ab más la raíz. Acá ejecutamos, o sea, a la cuarta más b a la cuarta más 2 veces a al cuadrado. A ver, ¿nos conviene así o nos conviene diferencia de cuadrados? Creo que nos conviene diferencia de cuadrados, ¿no? O sea, a al cuadrado más b al cuadrado. Esto debió salir como una suma y una resta, ¿no? ¿No? ¿Me dejo engañar o no? A ver, menos 2 veces AB, ¿no? Esto debió salir de esta parte de acá. El problema número 11 lo voy a poner un poco más abajo. Ya está, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? Pues a un binomio al cuadrado. A ver, sí está bien. Entonces acá quedaría, bueno, si es binomio al cuadrado, os quedaría acá a más b elevado al cuadrado. Por lo tanto se eliminan el a y el b. Y acá a menos b elevado al cuadrado se elimina. Pero vamos a desarrollarlo. 2 veces b al cuadrado más 2 veces ab más la raíz de a, perdón, a más b elevado al cuadrado por a menos b elevado al cuadrado. Como les mencioné, se van, por lo tanto esa raíz se va y quedaría en la parte de adentro 2b al cuadrado más 2 veces ab, y en la parte de adentro, como quedan así, quedaría una diferencia de cubos, o sea a al cuadrado menos b cuadrado, ¿no?
y esto me va a quedar como igual. Acá se resta con esta b y me va a quedar a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces ab. Por lo tanto, me queda como solución una suma de cuadrados. Y esto va a ser igual a A más B. Y esa sería la respuesta. Avión. Bien, sigamos. Problema número 12. En el problema número 12 te dan estas expresiones, ¿no? Y te piden simplificar. Bien, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a trabajar de izquierda a derecha. Va a ser igual a x más a por x menos a es x al cuadrado menos a al cuadrado, ¿no? Y esto multiplicándose por el otro va a ser también diferencia de cuadrados, ¿no? Si x a la cuarta más a la cuarta más a la octava. Y esto va a ser igual, muchos x a la cuarta menos a la cuarta por x a la cuarta más a la cuarta más a la octava. Y va a ser igual x a la octava menos a la octava más a la octava, y me va a dar como resultado va a ser igual a x a la octava. Y esa es mi respuesta de este problema. Problema número 12. Bien, sigamos. El problema número 13. Un problema muy fácil de desarrollar. A va a ser igual a, esto es una división, en la parte de arriba es una diferencia de cuadrados, lo voy a tomar así. Sí, lo voy a tomar así. Miren, esto voy a hacer lo siguiente. X más y al cuadrado, y esto está elevándose al cuadrado, menos acá dos veces x menos y esto está siendo elevado al cuadrado igual acá, y acá factorizo dos veces x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Bien, y todo esto así. Por lo tanto, acá voy a tener como resultado diferencia de cuadrados, o sea, x más y elevado al cuadrado más x menos y elevado al cuadrado está haciéndose multiplicar por, acá voy a poner división,
antes que se pierda, está haciéndose multiplicar por x más y elevado al cuadrado. Ups. A ver, esto lo voy a poner para acá para tener espacio y puedan visualizar. Ya. X más y elevado al cuadrado. Y esto sumándose, perdón, restándose x menos y esto está siendo elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Lograron ver? Esto es A y esto es B. A, B. Suma, resta, multiplicación. Bien, entonces acá quedaría 2 veces x cuadrado menos y más y, perdón, x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces acá me doy cuenta de algo, que tengo yo Legendre, ¿no? Identidad de Legendre. ¿Por qué? Porque acá hay sumas. Entonces acá me, me facilita tiempo y yo digo simplemente en la parte de arriba me queda como respuesta 2 veces eh, a el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y todo esto está multiplicándose por 4 veces el primero por el segundo. El primero por el segundo, o sea, x, y, ¿no? Esto estoy aplicando Legendre, por si acaso. Bien, y en la parte del denominador, pues es 2 veces x cuadrado más y cuadrado. Bien, acá veo que esto y esto es igual, por lo tanto se van. Y me quedaría como respuesta que A va a ser igual a 4 veces xy. ¿Y quién es xy? Pues es este cubo, ¿no? Esto. ¿Quién es y? ¿Quién es x? Pues es esto. Si se multiplica esto, me queda una sola raíz. 5 por 25, o sea, 5 al cuadrado. Y acá se simplifican las potencias con la raíz y me quedaría 4 por 5. Y 4 por 5 me da 20. Y esa es mi respuesta. 20. Sigamos. El problema número 13 nos pide reducir. Bien, reducir. Ya. Interesante. Mm, ya. Nos piden reducir. Ya. Ya, pues, a ver, vamos a desarrollarlo. R va a ser igual. Ujú. Ujú. A ver, ¿con quién las uno? Mm, ujú, ujú. A ver, vamos a desarrollar de manera normal. Perdón, x cuadrado menos la suma de estos dos, o sea, menos 3 más 2 es menos 1, ¿no? Más, ¿sí? ¿Sí entendieron? O sea, x por x, x al cuadrado,
menos 3x más 2x es un x. Acá va a ser un x, perdón. Y acá menos 6. Y ahora se multiplica a estos dos de acá. X cuadrado más 4x menos 5x me va a quedar menos x. Ya. Menos 20. Miren, como que ya va teniendo algo de sentido el problema. Estos cuadrados que están ahí los voy a sacar y voy a multiplicar simplemente en la parte de adentro. Quería x al cuadrado menos 2x más 1 es menos x. Más, perdón, menos 2. Ya, y esto lo elevo al cuadrado. Ya. Más 22 por acá. 22 por x cuadrado menos 1. Muy bien. Menos un x, perdón. Muy bien. ¿Qué se han podido dar cuenta de esto? De que los valores de x se repiten en casi todo, ¿no? Bien, entonces a x al cuadrado menos x voy a ponerle una variable a. A menos 6 por a menos 20 va a diferenciarse con a menos 2 y esto va a estar elevado al cuadrado más 22a. Bien, acá quedaría a al cuadrado menos 20 menos 6 es menos 26, ¿no? A más 120 menos el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, en este caso menos, más o menos, o sea, menos, que quedaría más, dos veces el primero por segundo, o sea, dos veces 2 por a, 4a, más 22a. Bien, quedaría lo siguiente. Miren, esto se va, menos 26 se va, porque acá la suma es 26 y me quedaría como resultado 120 menos 4. ¿Y cuánto es? 116. Y eso es mi respuesta de este problema. Casa. Problema número 15, y ya estamos terminando. Nos piden hallar x al cubo más y al cubo menos 1. Lo que yo voy a hacer es x más y igualarlo a 3. Lo elevamos al cubo. Quedamos entonces de esta forma. A ver, un rato al cubo ya está. X al cubo más y al cubo más 3 veces el primero por el segundo
multiplicado. A ver, estamos bien. El primero por el segundo. Sí, estamos bien. Multiplicándose por x más y. ¿Y cuál es x más y? Pues 3. Y esto me va a dar como resultado 27. Nos dan el valor de x y que es 3. O sea, 3 por 3, 9 por 3, 27. Acá se sumaría más 27 es igual a 27. Por lo tanto, x al cubo más y al cubo me va a dar como resultado 0. Entonces, lo que me piden hallar, pues simplemente reemplazo. 0 menos 1 me va a dar como resultado menos 1. Y esa es mi respuesta. En el problema número 16 se cumple lo siguiente. Se cumple que a más b al cubo va a ser igual a al cubo más b al cubo. Nos piden hallar la relación entre a y b. Simplemente acá pongo mi fórmula. A más b al cubo más 3 veces ab por a más b. Y esto va a ser igual a al cubo más b al cubo, ¿no? Ya. Interesante. Ya. Entonces acá quedaría 3a al cuadrado por b más 3a por b al cuadrado, ¿no? Y esto va a ser igual a 0, porque ambos se repiten, por lo tanto se simplifican. Bien, entonces quedaría a al cuadrado por b va a ser igual a menos ab al cuadrado. ¿Por qué he tomado menos? Pues acá esto se simplifica y quedaría solo el a al cuadrado por b y el ab cuadrado, ¿no? Entonces acá se simplifica un a, se simplifica un b y quedaría a, acá quedaría a es igual a menos b, ¿no? Y me piden allá la relación entre a y b. Entre a y b es igual a menos 1. Y esa es la respuesta. El problema último, 17, nos dicen x más 1 es igual a 5 y nos piden hallar el cubo. Bien, entonces el cubo vamos a hallarlo. Esto lo elevamos al cubo, o sea, decimos x al cubo más 1 entre x al cubo va a ser igual más, perdón, 3 veces el primero por segundo, pero me queda la unidad por el primero más el segundo, que va a dar como resultado 5, ¿no? Y esto va a ser igual a 5 elevado al cubo, y eso es 125, ¿no? Entonces, x al cubo más 1 entre x al cubo va a ser igual a 125 menos 15, que me quedaría en total 110. Y eso es el desarrollo de mi problema número D. Bien,
aquí hemos desarrollado la parte teórica de productos notables. Espero que el contenido les haya servido y no te olvides darle un like a este video. Y si por A o B te ha gustado mi contenido, suscribirte. Eso me ayuda mucho a que yo pueda seguir brindando mis conocimientos de matemática, física, lógica y química. Mi nombre es Dani Flo y el día de hoy ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.